Descubrí que la Asociación de Propietarios de San y Pines estaba construyendo 96 casas de lujo en mi terreno heredado. Pero cuando encontré los planos originales de la propiedad del abuelo, todo su desarrollo de repente pasó a ser legalmente mío. ¿Te imaginas sus caras de sorpresa cuando les solté la bomba en su propia reunión comunitaria? Nunca pensé que tendría que pelear por una tierra que ya era mía. Cuando el abuelo Joe se fue en marzo pasado, heredé su granja de 200 acres en las afueras de Meadow Creek. La propiedad había estado en nuestra familia por generaciones. Yo vivía lejos, en la ciudad, con un trabajo tan ocupado que apenas podía visitarlo tanto como debía. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana un martes. Era la señora Thompson, la vecina del abuelo durante 40 años. Están construyendo casas en tu propiedad, su voz temblaba de ira. Máquinas amarillas enormes empezaron a cavar ayer. Tienes que venir rápido. Al principio pensé que estaba confundida. Tal vez los trabajadores de la construcción habían cruzado un límite. Pero la señora Thompson no era de exagerar. Los de San y Pines pusieron carteles por todas partes, continuó. Están planeando casi 100 casas en tus campos del este. Tiré ropa en una maleta y conduje directo hacia Meadow Creek, superando los límites de velocidad todo el camino. 5 horas después, giré en el camino de tierra que llevaba a la casa del abuelo. El sendero familiar se sentía diferente ahora. La tranquila campiña estaba interrumpida por el rugido de la maquinaria pesada. Nubes de polvo se elevaban sobre los árboles. Cuando llegué a la colina que daba vista a la sección este de la propiedad, mi corazón se hundió. Una flota de excavadoras y topadoras arrancaba la tierra donde el abuelo solía cultivar maíz y soja. Trabajadores con cascos se movían como hormigas, marcando áreas con pintura en aerosol naranja brillante. Un enorme letrero se encontraba junto al camino, futuro hogar de San y Pinesis, 96 casas de lujo desde $450,000. Aparqué mi auto y me acerqué a una mujer que estaba separada de los trabajadores. El abuelo se movía como hormigas. Llevaba puestos unos pantalones beige impecables y una blusa blanca recién planchada. A pesar del polvo en el ambiente, su cabello estaba perfectamente arreglado. Tenía una carpeta en la mano y estaba hablando por teléfono. Disculpe, le dije cuando colgó. ¿Qué está pasando aquí? Me miró de arriba a abajo como si fuera un vendedor ambulante molestándola. Estamos preparando un desarrollo residencial, me respondió con una voz que sonaba ensayada y pulida. Diane Reynolds, presidenta de la Asociación de Propietarios de San y Pines, me extendió su mano sin calidez. Esta es mi tierra, le dije ignorando su saludo. Mi abuelo Joe Miller era dueño de esta granja. Falleció hace poco y la heredé. La sonrisa de Diane no llegó a sus ojos. Debe haber algún malentendido. San y Pines Development compró este terreno el año pasado. Tenemos todos los permisos y aprobaciones necesarias. Eso es imposible, le repliqué. Mi abuelo nunca habría vendido esta tierra. Tal vez no te lo dijo, me dijo con un tono casi condescendiente. La venta se cerró hace 9 meses. Hemos estado planeando esta expansión durante años. Mi mente iba a toda velocidad. El abuelo estuvo enfermo en sus últimos meses, pero su mente siempre estuvo clara. Nunca habría vendido su amada granja sin decirme. Algo estaba mal, necesito ver esos documentos, le exigí. ¿Puedes comunicarte con nuestro departamento legal?, me respondió Diane, entregándome una tarjeta de presentación. Pero te aseguro que todo está en orden. Ahora, si me disculpas, tenemos un cronograma que cumplir. Se alejó ya marcando la venta. Me quedé allí, sintiéndome impotente mientras las máquinas seguían destruyendo la tierra que había alimentado a mi familia por generaciones. De regreso a la casa de la granja, la señora Thompson me esperaba en el porche con una jarra de té helado y una expresión preocupada. Hace como 3 meses que empezaron a aparecer con sus herramientas de medición, me contó. Tu abuelo estaba que echaba humo. Decía que no tenían ningún derecho, que estaban intentando robar lo que no les pertenecía. Mencionó haber vendido algo de tierra, le pregunté, nunca. Yo juré que esta granja se quedaría en tu familia para siempre. Los ojos de la señora Thompson se le llenaron de lágrimas. Un día antes de ir al hospital por última vez, estaba revisando su vieja oficina. Dijo que necesitaba encontrar algo importante para proteger la granja. La oficina del abuelo había estado intacta desde su muerte. No había tenido el valor de revisar sus cosas cuando vine al funeral, pero ahora necesitaba respuestas. El pequeño cuarto olía a tabaco de pipa y libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de estantes.
llenos de almanaques agrícolas, álbumes de fotos familiares y décadas de registros meticulosamente organizados. El abuelo lo anotaba todo. La cantidad de lluvia, el rendimiento de los cultivos, las reparaciones del equipo, todo con su impecable caligrafía. ¿Dónde guardaría los registros de la propiedad? El archivador parecía el mejor lugar para empezar. Abrí el cajón de arriba y encontré carpetas organizadas por año. Nada sobre ventas de tierra o sanipines, pasaron horas mientras buscaba. Cayó la noche y mis ojos se cansaban de leer documentos. Los documentos antiguos bajo la luz de una lámpara. Justo cuando estaba a punto de rendirme, noté una tabla suelta en el suelo, debajo del escritorio. La presioné con el pie y se movió un poco. Me arrodillé y la abrí con un abrecartas. Dentro del pequeño espacio oculto había una caja de metal. La llave colgaba de un clavo bajo el escritorio. Dentro de la caja encontré la escritura de la granja, el testamento del abuelo nombrándome su heredero y varios planos antiguos de la propiedad. Pero lo más interesante era una carta dirigida a mí con su letra. Si estás leyendo esto, no te preocupes. Cuando yo leí esto comenzaba la carta. Entonces alguien está tratando de quitar lo que es nuestro. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras. El abuelo dijo que los desarrolladores llevaban años interesados en su tierra. Intentaron presionarlo para que vendiera, pero él siempre se negó. En sus últimos meses, alguien de Sanipines lo visitó varias veces. El tipo decía que solo necesitaba una firma para una servidumbre de paso, trayendo documentos diferentes cada vez. Nunca firmé mi tierra, escribió el abuelo. Si dicen que lo hice, es mentira. Mira el plano original de 1910 y compáralo con lo que está registrado en el condado ahora. La verdad está en los límites. Revisé más a fondo la caja y encontré el plano original. Mostraba que los límites de la propiedad eran mucho más grandes de lo que pensaba. Según ese documento, la granja del abuelo tenía casi 280 acres, no los 200 que aparecen en los registros actuales. No dormí esa noche. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina, comparando el plano antiguo con mapas más recientes. Algo raro había pasado con el tiempo. El límite oriental había cambiado, reduciendo nuestras tierras. Y no era solo la zona en construcción. Según esos documentos originales, éramos dueños de la tierra donde ya estaba construida parte del desarrollo actual de Sanipines. Al amanecer supe lo que tenía que hacer. Primero necesitaba un abogado. Luego, entender exactamente qué estaban tramando Diane Reynolds y su asociación. Si pensaban que podían robar a mi familia, estaban a punto de aprender una lección muy dolorosa. Doblé la carta del abuelo y la guardé en mi bolsillo. No te defraudaré, susurré en la habitación vacía. Diane no tenía idea de que no solo estaba lidiando con un nieto en duelo. Había caído directamente en una trampa tendida por un hombre que anticipó sus movimientos incluso desde la tumba. No dormí esa noche. A las 8 de la mañana, ya estaba afuera de la oficina de Walter Franklin, el único abogado de propiedades en Meadow Creek. Su secretaria se quedó loca cuando le pedí una cita de emergencia, pero me hizo un hueco antes del almuerzo. «Entonces, ¿crees que Sanipines está construyendo en tus tierras?», me preguntó Walter después de que le expliqué todo. Era más viejo de lo que esperaba, con unas gafas gruesas y una pajarita que parecía de otra época. Puse los documentos sobre su escritorio. Estos son los planos originales de 1910, actualizados en 1978. Compáralos con los registros actuales del condado. Walter se puso a revisar ambos juegos de documentos, trazando las líneas de los límites con el dedo. Sus cejas se iban levantando más y más a medida que pasaban los minutos. «Esto es muy raro», dijo al final. «Según estos documentos originales, tu propiedad se extiende casi 1 kilómetro más hacia el este de lo que está registrado ahora. Eso incluiría no solo el sitio de construcción, sino también la casa club de Sanipines y unas 20 casas que se construyeron hace 5 años». Terminé la frase por él. Walter se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Una disputa de límites así no va a ser fácil. Tenemos que entender cómo y cuándo se hicieron estos cambios en los registros oficiales». Llamó a la oficina del tasador del condado y puso la llamada en altavoz. Después de pasar por un montón de departamentos, descubrimos algo impresionante. En 1984 se registró un pequeño ajuste en el límite oriental. Solo una servidumbre de 3 metros para servicios públicos. Pero en 1997 apareció un cambio mucho más grande, reduciendo la propiedad en casi 80 acres. La documentación era escasa.
Un formulario con una firma que apenas se parecía a la del abuelo. Ese mes estuvo en el hospital, dije, revisando la fecha, cirugía de triple bypass, no pudo haber firmado esto. La cara de Walter se puso seria. Eso sería fraude, pero demostrar algo así después de tantos años no va a ser fácil. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté. Pedir una orden judicial de emergencia para parar la construcción ya mismo. Luego, pedirle al juez que reconozca los límites originales según los planos viejos. Necesitamos esa orden de emergencia para detener la construcción de una vez. Vamos a necesitar a un topógrafo profesional para chequear estos mapas antiguos, agregó Walter mientras preparaba la demanda urgente. Me di cuenta de que necesitaba más pruebas. Manejé hasta la oficina de registros del condado y pedí todo lo que tuvieran sobre la empresa Sunny Pines Development. Horas después, escondido en un rincón de la biblioteca con montones de documentos públicos, encontré algo increíble. Sunny Pines no era solo un vecindario, era una red complicada de empresas fantasma. Los mismos 6 nombres aparecían en todos los documentos: Diane Reynolds, su esposo Thomas Reynolds, el comisionado del condado James Harris, el director de la Junta de Planificación Mark Wilson y otros 2 que no reconocí. Pero el documento más interesante era de apenas 3 meses atrás. Una aprobación de préstamo por $16 millones para financiar Sunny Pines East usando mi tierra como garantía. Saqué fotos de todo con mi celular y me fui a mi siguiente parada, la oficina del Meadow Creek Gazette, el periódico local. La editora, Tanya Williams, conocía a mi abuelo. Cuando le conté que estaba investigando un posible fraude que involucraba a funcionarios locales importantes, su instinto periodístico se activó. No puedo publicar acusaciones sin pruebas concretas, me advirtió, pero puedo investigar el proceso de aprobación de este desarrollo. Parecía que todo avanzó demasiado rápido. De regreso a la granja, encontré a la señora Thompson hablando con otro vecino anciano, el señor Grayson. Cuando mencioné a Diane Reynolds, su rostro se ensombreció. Esa mujer es la razón por la que vendí mi casa, dije con rabia, la asociación de propietarios. Me multaban cada semana por el jardín que no les gustaba. Llevaba cultivando esos tomates 20 años. Luego dijeron que mi taller incumplía una regla que acababan de inventarse. Las multas no paraban de llegar hasta que ya no pude seguir peleando. ¿Cuántos más han pasado por lo mismo?, pregunté. Al menos una decena de ancianos vendieron en los últimos 5 años. Siempre por menos de lo que valía. Siempre a empresas que más tarde descubrí que estaban conectadas con esa gente de Sunny Pines, un patrón. Identificar propietarios vulnerables, acosarlos con multas y regulaciones, forzarlos a vender barato, desarrollar la tierra y ganar millones. Mi abuelo había sido su último objetivo, pero él estaba un paso adelante. Mi teléfono sonó, Walter Franklin. El juez concedió nuestra orden de emergencia, dijo. La construcción tiene que parar ya mismo hasta la audiencia de la próxima semana. Pero prepárate, esto se va a poner feo. Le di las gracias y colgué. Sintiendo una pequeña victoria, volví al sitio de construcción con la orden judicial. Los trabajadores ya estaban recogiendo sus herramientas por hoy. Cuando llegué, el elegante SUV negro de Diane aún estaba aparcado cerca de la oficina del lugar. Salió cuando me acerqué, como siempre, con el teléfono en la oreja. Cuando me vio, su cara se puso seria. La construcción se detiene ahora, dije, entregándole la orden del tribunal. Los límites legales están en disputa. Ella leyó el documento, su calma empezando a resquebrajarse. Esto es ridículo. Tenemos todos los permisos necesarios basados en límites fraudulentos. Tengo los planos originales. Por primera vez vi incertidumbre en sus ojos, pero desapareció rápido, reemplazada por una determinación fría. Esta pequeña jugada te va a costar caro, dijo en voz baja. No tienes idea de con quién te estás metiendo, en realidad sí lo sé. 6 nombres en un montón de registros comerciales. $16 millones en préstamos usando tierras robadas como garantía. Los funcionarios del condado dieron el visto bueno. Están aprobando proyectos a toda velocidad en los que secretamente invierten. No tenía planeado revelar cuántos eran, pero la cara que puso valió la pena. La mano de Diane, con las uñas perfectas, apretó su teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Estás cometiendo un error, susurró, podemos ser razonables. Quizás te interese una oferta generosa por la parte restante de la granja, 7 cifras, pago inmediato. No estoy interesado, todos tienen un precio. Su sonrisa volvió, confiada y depredadora. Piénsalo bien, ni siquiera vives aquí. ¿Qué te importa un pedazo de tierra vieja?
Esta tierra vieja ha estado en mi familia por 4 generaciones. No está en venta. Me di la vuelta para irme, sintiendo su mirada quemándome la espalda. Cuando llegué a mi coche, ella llamó: el comisionado Harris juega golf con mi esposo. El juez Evans cena en mi casa, una sonrisa lenta y venenosa: ahora eres un don nadie en esta ciudad. Sabía que la batalla no sería fácil, Diane reivindicó. No sé si su gente tenía poder, conexiones y dinero. Pero lo que no sabían era que yo ya había visto casos similares antes. En Brasil, una mujer demostró ser la legítima dueña de las tierras donde hoy se encuentra Jericoacoara. Y en Estados Unidos, un hombre logró recuperar un embalse entero tras probar que los registros fueron alterados ilegalmente. Su juego no era nuevo para mí. Tenían experiencia robando, pero yo tenía experiencia luchando. La primera audiencia fue programada para la semana siguiente. Mi abogado, Walter Franklin, me advirtió que los tribunales locales podrían ser un problema. El juez Evans, quien llevaba la mayoría de los casos de propiedad en Meadow Creek, era demasiado cercano a Diane. No podía confiar en el sistema local, necesitaba atraer la atención al caso. Al día siguiente, fui al Meadow Creek Gazette y llevé todos los documentos que había conseguido en la biblioteca pública. Tanya Williams, la editora en jefe, los leyó con atención y por primera vez vi un verdadero brillo de interés en sus ojos. Si esto es cierto, estamos ante uno de los mayores escándalos de la historia. El juez Evans, quien llevaba la mayoría de los casos de propiedad en Meadow Creek, dijo: no solo es cierto, Tanya, tengo pruebas. Le mostré los registros alterados, las firmas falsificadas y el historial de fraudes de Sunny Pines. Agarró su teléfono e hizo varias llamadas. Pocas horas después, un equipo de reporteros ya estaba investigando el caso. En el tribunal, como era de esperar, Diane llegó con un ejército de abogados. Intentaron argumentar que Sunny Pines tenía todos los documentos necesarios, pero Walter fue implacable. Presentó el plano original de 1912. En 1910, demostró que mi abuelo nunca firmó los papeles que modificaban los límites y, lo más importante, reveló que el mismo condado facilitó el robo. El juez Evans, visiblemente incómodo, intentó minimizar el caso. Es solo un error en los registros, dijo sin mirarme a los ojos. Nada que no pueda resolverse con una compensación económica. Esto no es un error, su señoría, repliqué, es fraude. Diane sonrió con arrogancia. Estamos dispuestos a hacer una oferta generosa para resolver este asunto. No es un error, no quiero su dinero. Quiero mis tierras de vuelta. Rodó los ojos, pero su postura cambió. Sabía que esto no se resolvería fácilmente. Esa noche recibí la primera amenaza anónima. Dejaron una carta sin firmar en el porche de la casa de la granja. Déjalo. Esto no terminará bien para ti. Rompí el papel y lo tiré a la basura. Luego fui al archivo de registros del condado. Si había un patrón, quería ver cuántas otras personas habían sido víctimas. Tras horas de investigación, encontré decenas de casos. Pequeños propietarios que fueron engañados, amenazados y obligados a vender. Algunos tuvieron que irse del pueblo, otros simplemente se rindieron, pero yo no iba a darme por vencido. Me puse en contacto con algunas de esas víctimas y organicé una reunión en mi granja. Cuando nos sentamos alrededor de la mesa, me di cuenta de que todas las historias tenían algo en común. Todas las ventas forzadas pasaron poco después de cambios burocráticos en los límites de las propiedades. En cada caso, Diane Reynolds y el comisionado Harris estaban metidos. Con este caso no se podía hacer nada. Con esta nueva información, Walter presentó una demanda colectiva. El caso dejó de ser solo sobre mi granja y se convirtió en una denuncia de corrupción sistemática. La prensa empezó a hablar del escándalo y eso molestó a la gente equivocada. En menos de 24 horas me vandalizaron el coche. En el tribunal, los abogados de Sunny Pines intentaron decir que los documentos antiguos ya no valían y que la granja ya era de ellos por posesión consolidada. Pero Walter les respondió a cada punto. Citó precedentes de casos similares y al final presentó la prueba más devastadora de todas, un peritaje caligráfico que demostraba que la firma de mi abuelo en el documento de 1997 era falsa. El tribunal no tuvo más opción que darme una medida cautelar. Por primera vez, Diane perdió el control. Se me acercó después de la audiencia. ¿Crees que has ganado?, me dijo con una sonrisa venenosa. Esto apenas comienza, entonces sigue jugando, le respondí. Con cada nueva victoria en el tribunal, Sunny Pines perdía fuerza. Con la presión mediática, el tribunal se quedó sin ayuda.
Con la presión mediática y el avance de la investigación, Diane y sus aliados empezaron a entrar en pánico. El comisionado Harris renunció a su cargo, y Mark Wilson, del Departamento de Planificación, fue suspendido mientras el Estado investigaba irregularidades en las aprobaciones de proyectos. La guerra se prolongó durante meses, cada audiencia era una batalla. Los abogados de San y Pines apelaban, intentaban negociar, trataban de intimidarme. En un momento me ofrecieron $5 millones para que abandonara el caso. Rompí la propuesta frente a ellos. Mis tierras se fueron, mis tierras valen más que eso. Al final, los jueces estatales tomaron el caso. Y fue entonces cuando todo se vino abajo para ellos. Con las pruebas de fraude, los documentos falsificados y los vínculos de San y Pines con políticos corruptos, el tribunal anuló todas las compras y devolvió las propiedades a sus dueños originales. El veredicto final se dio en una audiencia abarrotada. Cuando el juez golpeó el mazo, declarando que mi granja me pertenecía y que San y Pines tenía que demoler las casas construidas ilegalmente, hubo un silencio pesado en la sala. Diane, pálida, se levantó y salió sin decir una palabra. Había ganado, pero esto aún no terminaba. Con San y Pines derrotada, el siguiente paso era demandarlos por daños y perjuicios. Diane pensaba que podría seguir adelante como si nada, pero yo no se lo iba a dejar tan fácil. Quería cada centavo de vuelta, y esta vez yo tenía el control. El impacto del caso superó los límites de Meadow Creek. Los medios nacionales cubrían cada detalle del escándalo. Los programas de debate analizaban la situación y los expertos legales discutían cómo un fraude de esta magnitud había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Mi nombre estaba en todas partes. De ser un simple heredero luchando por sus tierras, me había convertido en el centro de una de las mayores disputas de propiedad del país. Esto trajo consecuencias inesperadas. Empresas que antes me ignoraban ahora me veían como una pieza clave en un negocio que movía millones de dólares. Abogados comenzaron a contactarme para ofrecerme asociaciones. Fondos de inversión querían comprar participación en los desarrollos. Políticos intentaban convencerme de que no había nada que hacer, que ceder una parte de las tierras podría ser beneficioso a largo plazo. Todos querían un pedazo de lo que había ganado. El teléfono no paraba de sonar. Me llamaban de bancos, desarrolladores inmobiliarios, aseguradoras y hasta abogados que representaban a los dueños de las casas en San y Pine. Algunas familias estaban desesperadas, con miedo a que las echaran de sus casas. Otras intentaban demandar a las constructoras. La verdad es que tenía el destino de cientos de personas en mis manos. El tribunal me había dado el control total, pero ¿qué iba a hacer con eso? ¿Qué iba a hacer con todo esto ahora? Ahí fue cuando empecé a pensar en cómo convertir esta victoria en algo aún más grande. Algo que me asegurara el control absoluto y al mismo tiempo evitara una guerra legal interminable. No quería simplemente tirar abajo todo y echar a la gente, eso solo causaría caos. Pero tampoco estaba dispuesto a devolver las tierras sin sacar algo a cambio. Fue ahí cuando se me ocurrió la idea: no vendería nada, no cedería nada. Pero dejaría que siguieran operando sus negocios en la zona, con la condición de que todas las propiedades estuvieran bajo mi dominio total. Yo seguiría siendo el único dueño de todo, y ellos solo administrarían los desarrollos a cambio de una parte de los ingresos. Las casas, los comercios, los hoteles y las áreas recreativas seguirían funcionando, pero bajo mis reglas. La reacción fue inmediata. Al principio, los inversionistas y desarrolladores se negaron a aceptar. Decían que habían invertido millones en la zona y que sería una locura que todo pasara a mi nombre. Pero la verdad es que no tenían opción. Si quería, podía tumbarlo todo. Y ellos lo sabían, más importante aún, los bancos lo sabían. Y cuando los bancos se dieron cuenta de que podían perder cientos de millones de dólares en préstamos y proyectos en construcción, fueron los primeros en presionar a las empresas para que aceptaran mi propuesta. Los contratos se redactaron rapidísimo. Revisamos hasta el último detalle para asegurarme de que yo tendría el control total sobre las tierras y que las empresas no podrían cambiar nada sin mi permiso. A partir de ahora, cada construcción, cada venta de una casa, cada alquiler en la zona tenía que pasar por mí. Pero entonces apareció el siguiente problema. El Estado se dio cuenta de que ahora yo tenía más poder que el gobierno local. Con este nuevo acuerdo, me había convertido en el mayor propietario privado de la región. Eso significaba que todos los impuestos, el turismo y la economía local dependían mucho de mis decisiones. Los políticos empezaron a moverse.
Algunos senadores y legisladores locales querían aprobar una ley para redistribuir parte de mis tierras, diciendo que era peligroso que un solo hombre controlara tanto territorio. La presión política aumentó rápido, la historia empezó a cambiar. Pasé de ser el tipo que había derrotado a un grupo corrupto a ser el terrateniente que estaba acumulando demasiado poder. Algunos medios comenzaron a insinuar que lo que había hecho no era muy diferente de lo que habían hecho Diana y su gente, solo que ahora yo era el nuevo jefe del juego. Pero yo ya había previsto esto. Fue entonces cuando me inspiré en el caso de Jericoacoara en Brasil. Allí una mujer había demostrado que era la propietaria legítima de todas las tierras, donde ahora yo era el nuevo jefe del juego. Ella había construido una ciudad turística entera. El gobierno intentó expropiarla, pero al final, la única solución viable fue un acuerdo en el que ella recibiría regalías de los impuestos, el turismo y los alquileres comerciales. Usé la misma estrategia. En lugar de meterme en una nueva batalla legal que podría durar años, le propuse un acuerdo al Estado. Acepté que algunas áreas fueran administradas por el gobierno para evitar la percepción de que tenía un monopolio absoluto, pero a cambio yo recibiría un porcentaje de todos los ingresos generados allí. Esto incluía impuestos, impuestos sobre la propiedad, tasas turísticas y ganancias de los comercios que operaban en mi tierra. Fue un golpe maestro, ¿sabes? El gobierno aceptó, así que no solo aseguré el control de la mayor parte del territorio, sino que ahora tenía una fuente de ingresos permanente. Cada mes recibía un pago directo del gobierno proveniente de los impuestos recaudados en las tierras que alguna vez habían sido mías. Los meses siguientes fueron una transformación total. Quitaron las antiguas placas de Sunny Pines Development y ahora todo llevaba mi nombre. Las empresas firmaron los nuevos contratos y empezaron a operar bajo mis términos. Diane Reynolds intentó luchar contra el acuerdo. Apeló a la Corte Suprema, buscó respaldo de políticos que antes le debían favores, pero nadie quiso arriesgarse por ella. El escándalo la había destruido financieramente y políticamente. El comisionado Harris fue arrestado por corrupción, y otras investigaciones comenzaron a caer sobre más figuras involucradas en el esquema. Y yo me convertí en el hombre más poderoso de la región. Cada transacción era una. La corrupción dentro de los límites de mi propiedad me generaba ingresos. Cada vez que alguien compraba una casa, cada turista que se hospedaba en un hotel, cada tienda que pagaba impuestos contribuía a mi fortuna. Y lo más irónico de todo, las mismas empresas que intentaron robarme ahora trabajaban para mí. El dinero empezó a llegar antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. En el primer mes tras la firma de los contratos, los informes financieros mostraban cifras que jamás imaginé ver. Lo que comenzó como una disputa por un pedazo de tierra heredado de mi familia, en ese momento, mi abuelo se había convertido en un imperio. Yo lo poseía todo. Cada centímetro de esas tierras, cada ladrillo, cada carretera pavimentada, cada establecimiento comercial construido sobre el suelo que legalmente me pertenecía. No solo recuperé lo que ya era mío, lo transformé en la misma riqueza que, durante generaciones, hizo reyes y magnates en la historia. Los números seguían subiendo como locos. Empresas que antes me veían como un obstáculo ahora me reconocían como el verdadero dueño del juego. No les quedó de otra más que negociar conmigo. Los bancos, inversores, constructoras, políticos, todos querían asegurarse de que yo los mantuviera dentro de la ciudad. Pero yo nunca olvidé quién intentó destruirme. Observé a Diane Reynolds hundirse cada vez más. Sin sus conexiones políticas, sin sus tierras, sin su reputación, pasó de ser una figura poderosa en Meadow Creek a alguien ridiculizada y marginada. Su esposo, Thomas Reynolds, fue de los primeros en abandonarla. Después de firmar los contratos conmigo, asegurando que las empresas continuaran operando bajo mi administración, me dijeron que no podía seguir conmigo. Pero al no haber terminado mi administración, Diane se volvió irrelevante. Él saltó al lado ganador, como lo hacen todos los que no tienen principios, solo intereses. Intentó apelar a la justicia una vez más, alegando que mi nueva posición era un monopolio, que estaba explotando el sistema de la misma forma en que ella lo había hecho antes. Pero nadie le prestó atención. Nadie quiere oír los lamentos de un jugador que lo apostó todo y perdió. Ella no tuvo reparo en intentar quitarme lo que me pertenecía, y ahora nadie tenía reparo en verla perderlo todo. Y yo nunca me arrepentí de nada, porque al final la justicia nunca falla. Puede tardar, puede parecer que los corruptos y los tramposos ganan al principio, pero todo se equilibra.
Mi abuelo lo sabía. Guardó esos documentos antiguos porque sabía que tarde o temprano intentarían engañarlo. Murió sin ver esta victoria, pero cada centavo que ahora entraba en mi cuenta era una prueba de que él tenía razón. Y no había nada de malo en eso. La verdad es que así es como la élite de cualquier país ha construido su fortuna. Siempre fue la tierra, lo único que realmente importa es tener control sobre la tierra. Porque el que tiene la tierra tiene el poder. Los tipos más ricos del mundo no empezaron con tecnología, bancos o empresas innovadoras, empezaron con tierra. Reyes, varones, terratenientes, nobles feudales, todos ellos pusieron las reglas de la sociedad durante siglos porque entendieron algo que otros no. Hoy en día, el juego sigue siendo el mismo. Solo que ahora en vez de títulos antiguos usan contratos modernos, pero la esencia no ha cambiado. Lo mismo pasó en Brasil y muy pocos se dieron cuenta de lo importante que fue. Una mujer logró demostrar que las tierras de toda una zona turística eran legalmente suyas. No tuvo que pelear contra un condominio, como yo, tuvo que pelear contra un país entero. Durante años, su familia tenía un terreno donde luego construyeron hoteles, restaurantes, carreteras, una economía turística completa. Pero nadie le pidió permiso, nadie la compensó. Cuando llevó el caso a los tribunales, intentaron hacerla quedar mal. Decían que era una oportunista, pero ella tenía los documentos correctos, tenía la verdad de su lado. En 2024, el gobierno tuvo que negociar. No podían quitarle las tierras sin pagarle miles de millones en indemnización. La única salida fue hacer un acuerdo, ella seguiría siendo la dueña de todo, pero el Estado administraría parte de la zona y le pagaría regalías por los impuestos, el turismo y los alquileres comerciales. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las mujeres más poderosas del país. Con un solo juicio, hizo que una ciudad entera generara dinero para ella, y yo hice exactamente lo mismo aquí. Mi nombre ahora estaba en cada rincón de Meadow Creek. Toda la economía de la ciudad pasaba por mí, cada casa que se vendía me pagaba. Cada empresa que abría una sucursal me pagaba, cada turista que visitaba los resorts me pagaba. Incluso el gobierno me daba lana, porque en vez de pelearse conmigo, se dieron cuenta de que era más fácil darme varo para mantener lo que ya estaba hecho. Y esa es la única verdad que importa, porque la justicia siempre gana. Puede tardar, puede parecer imposible al principio, pero los que de verdad saben cómo va esto, saben que al final el que tiene la tierra lo tiene todo. Y ahora yo lo tengo todo.